Cuando suena esta música yo tengo que dar la bienvenida a Raúl Gasco. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Hola Félix, buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, muy contento. Yo sé que los lunes son lunes, pero bueno, ya empiezan a ser menos lunes cuando, por ejemplo, te tengo a ti por aquí para hablarnos siempre de viajes, de vehículos nuevos, vehículos clásicos, para hablarnos del motor, que al final, al cabo, siempre significa viaje, siempre significa familia, muchas veces también trabajo, pero también confort. Y a las 10:33 hoy tenemos un programa especial, porque vienes acompañado, bien acompañado. Sí, vengo acompañado de Desi, de Autos Salamanca, del concesionario de Renault. Y bueno, pues como sabéis, lanzaron un reto de una persona como yo, que le encantan los trastos viejos, a ser posible con más años que yo. Y que ya son. Y la verdad es que hay que reconocer que al dar el salto a esta nueva tecnología, pues te encuentras con muchas cosas con las que no estás acostumbrado. Entonces vengo a contaros un poco cómo ha sido mi semana conviviendo con un coche clásico. El lunes pasado estuvimos allí en Autos Salamanca, recogimos el coche y de lo que se trataba era básicamente de incluir el nuevo concepto de movilidad eléctrica en la vida cotidiana. Entonces, pues he tenido la rutina de ir a buscar a los niños al colegio, ir a hacer la compra, un viaje de trabajo, que tengo viajes de corta distancia, y luego un viaje de media distancia, porque nos hemos ido, ya sabes dónde voy yo siempre que necesito un retiro espiritual, que me voy a la montaña palentina, pues hemos ido a visitar a la abuela con el Renault Scenic E-Tech que nos facilitó Autos Salamanca. Qué maravilla. En Palencia, esa zona que hay cosa rica gastronómica. Te lo digo porque ha estado Nuria por este fin de semana por Sevilla, nos ha tenido pestiños. Lo digo para la próxima. Bueno, pues mira, allí hay cosas, la gastronomía allí es amplísima y luego, bueno, piensa esa zona está todo rico y bueno, la montaña palentina es preciosa, pero bueno. Y luego, bueno, pues hay algún producto típico. De todas maneras, Aguilar de Campos siempre se le ha conocido como el pueblo de las galletas. Y de hecho, cuando está ahí Gullón en plena efervescencia, según vas llegando, vas teniendo ese olor a galleta que invade todo el pueblo. Ahora menos, porque ya está la factoría fuera de lo que es el casco urbano, pero se sigue teniendo ese olor a galleta. Pues vamos a hablar cómo ha sido la semana para Raúl Gasco con ese vehículo eléctrico de la mano de Renault Autos Salamanca, y nos acompaña, como ya ha dicho, nos ha avanzado Raúl Gasco, el jefe de ventas, director comercial de Renault Autos Salamanca, Desi Bustos. Desi, muy buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Pues nosotros encantados de que nos acompañéis aquí y poder hablar de vehículos como el que tenemos ahora mismo aquí en la puerta. Oye, bien chulo. Además ha hecho vídeos, Raúl, y me está dando una envidia. La verdad que sí, que es un producto que gusta por fuera, por dentro y sobre todo cuando lo coges, que la sensación es muy diferente. ¿De qué vehículo estamos hablando? Un Scenic eléctrico, 100% eléctrico, y donde las prestaciones que da pues el mundo eléctrico, que esa es donde vamos a acabar, porque las exigencias al final de emisiones de CO2 nos están obligando, pues creo que es una buena opción al momento de compra, porque coche habitable, monovolumen, espacioso, 625 kilómetros de autonomía, por lo tanto cumple todas las perspectivas. Hace poco estuvimos hablando aquí también de otro vehículo de Renault, ¿te acuerdas? El Renault 5. El Renault 5, sí, efectivamente. Pues claro, yo tuve hace años un Renault 5 y demás, y me dice, no sabes lo que ha cambiado, hay Renault 5 eléctrico, y a mí se me abrieron los ojos como platos, claro, recordando mi infancia y cómo ha ido evolucionando el sector. Raúl, ¿qué te has encontrado? Pues me he encontrado un poco de todo. Bueno, primero, a ver, un amante de la gasolina como yo, esto es un reto. Es una terapia de choque, ¿vale? O sea, sí es cierto que el vehículo que nos han cedido en Autos Salamanca me lo ha puesto fácil porque la autonomía tienen dos versiones y me ha cedido la de autonomía ampliada. Entonces, cuando cuentas con un vehículo que tiene 625 kilómetros de autonomía, pues es más fácil aventurarse a ese reto. De todas maneras, un poco hay que confiar en lo que la máquina va calculando. Te va dando exactamente en todo momento la batería que te queda, la distancia que puedes recorrer con esa batería, y permanentemente en el ordenador, en la pantalla central grande, te va indicando cuáles son los cargadores más próximos
y con la energía con la que almacenada que llegarías dentro, con lo cual pues un poco esa ansiedad que tenemos con el móvil de me voy a quedar sin la batería del móvil, pues o me voy a quedar en este caso sin la batería del coche, pues era mi primer temor. Y inmediatamente pues ves que desaparece. Hombre, sí tienes que ir hasta que te adaptas. Básicamente yo creo que es un concepto de adaptación, porque otra cosa a la que hay que adaptarse es sobre todo al silencio. Entonces, este coche, cuando arrancas, el típico acelerón que cuando haces en un coche de gasolina que tienes que acelerar un poquito y jugar con el embrague, subir un poco de revoluciones, esto aquí está, cada kilovatio consumido está dedicado estrictamente a mover el coche, con lo cual no hay pérdidas, no hay pérdida energética, entonces es todo un silencio es energía que se transmite a las ruedas y con un silencio total. De hecho, pues bueno, quise recoger en redes sociales está colgado, quise recoger la primera impresión de mis hijos cuando fui a buscarlos al colegio. No dije que iba a ir, ellos estaban esperando nuestro coche de todos los días, un coche rojo allí a la puerta, y no lo veían. Entonces, los dos al subir vieron primero lo grande que era, con lo cual demuestra un poco las aptitudes familiares del coche. Yo creo que es un coche perfecto para familia, y sobre todo el silencio a la hora de arrancar. Con lo de las aptitudes familiares me refiero, mi hijo mide 1,81 m y que cuando te sientes en la parte de atrás y lo primero diga, es grande. O sea, eso hace entender que el coche es un coche muy, muy, muy familiar. Y además es sorprendente porque estamos hablando de un segmento C, es decir, estaríamos hablando, es un sub compacto y que es un segmento de la gama media, pero que ofrece una amplitud muy superior el coche que yo tengo es un segmento D y no tiene esa habitabilidad. Entonces, calidad de vida a bordo, pues sí, y sobre todo el tema del silencio. Eso ya te digo que es como una terapia de choque a la que hay que acostumbrarse. No se tarda, pero hay que acostumbrarse. Hay que ir acabando con mitos, me imagino, en este caso, porque estaba escuchando yo a Raúl y ha dicho lo de los 600 y pico kilómetros de autonomía. Cuando arrancaron los eléctricos era el típico comentario de cuñado que te hacían mucho, ¿no? Por la calle. Es que eso no puedes ir de aquí a Valladolid, ¿no? Muchas veces. Eso ya ha cambiado. Es que yo estaba pensando en mi coche, 600 kilómetros, no sé si me llega con el depósito normal. Sí, al fin y al cabo es lo mismo. Efectivamente, al final nos falta a todos un poco de cultura del eléctrico, ¿no? Las autonomías que siempre hay un estudio que dice que el 80% de la población hace menos de 100 kilómetros diarios, por lo tanto, efectivamente nos valdría cualquier tipo de autonomía, incluso de autonomía pequeña. Es verdad que a veces el miedo ese, como decía Raúl, que me quedo sin batería, que se me acaba, pero el coche en todo momento te está informando de la situación que estás y no tienes ninguna pega en ese sentido. Bueno, en ese caso incluso mejor, porque yo cuando voy por ahí, oye, María, búscame una gasolinera cerca, que de repente nos ha bajado la aguja. Perdona que te corto, sí. Una de las virtudes de Renault es que tenemos en exclusividad la conectividad con Google. Google es todo, ¿no? Sí. Pues Google te está indicando en todo momento dónde tienes que parar, en qué sitio, en qué momento, y a qué tiempo y con qué porcentaje de autonomía te queda. Mira, y más detalles. Te da el tiempo que vas a tardar en cargar y te calcula la pausa de viaje. O sea, está todo muy... Y la pregunta que dices que haces tú de dónde está la próxima gasolinera, es que te las va mostrando en orden de distancia desde la posición en la que tú estás. Y además te indica qué tipo de cargador, la velocidad de carga que tiene y el tiempo que te va a emplear esa carga. De todas maneras, abordar este reto, yo tengo que decirlo que lo abordé desde la desventaja de no tener un cargador en casa. O sea, yo no estoy preparado para tener un vehículo eléctrico porque no tengo carga en mi casa. Cuando me cedieron el coche me dejaron el cargador doméstico que carga una potencia de 2 kilovatios, es decir, para que os hagáis una idea, es como tener un calefactor enchufado, de estos que da calorcillo ahí a los pies o que pones para calentar el baño. Pues y con eso, poniéndolo por la noche y desenchufando el coche a la mañana siguiente, pues tienes autonomía para moverte un día completo en lo que es en el ámbito en el que yo me muevo, ir a recoger a los niños al colegio, algún pequeño desplazamiento de trabajo o ir a hacer la compra, con una particularidad. Los coches en general están más tiempo parados que rodando, y cuando he ido a hacer la compra, pues he ido al Lidl,
he ido al Mercadona y tienes la posibilidad de ese tiempo que el vehículo está parado, cargar de forma gratuita. Por ejemplo, el Lidl es a 22 kilovatios, entonces en media hora que estás allí, pues te da aproximadamente unos 11 kilovatios de carga, que hoy, en llevar a los niños al colegio y bajar aquí a la emisora, he gastado 4. O sea, es que te lo calcula todo al céntimo. O sea, da de sobra para que, si me apuras, no te cueste prácticamente nada la movilidad. O sea que son conceptos que es un concepto de movilidad totalmente diferente y al que, bueno, pues sí es cierto que, como dice Desi, nos van empujando y nos obligan a llegar. A mí es lo único que no me gusta de esto. O sea, es una tecnología que está ahí y que lo suyo es que el que quisiera, pues que pasase por ella, no en cierto modo la obligación, y más ahora que encima pues tengo entendido que las ayudas las han paralizado hasta que las vuelvan a arrancar, pasará un tiempo, ¿es así? Pues mira, te traigo noticias frescas desde Renault. Es lo que tiene la radio en noticias directo. de Buena. última hora. Pues es verdad que el Moves se caducó, y están pendientes de una renovación, pero que, bueno, al final que sí, que es algo ya, pero no acaba de salir, y Renault desde hoy adelanta los 4.500 euros de Moves al cliente sin ningún tipo de costo. Si no sale en menos de un año el nuevo Moves, lo asume Renault. Si sale, perfecto, ahí tienes el Moves. O sea, si no, lo asumen ellos. Sí. Lo digo por tema de familias, ¿no? Que hay mucha gente que dice, es que voy a poner placas solares, a ver si me dan la ayuda. Porque me han dicho que me la van a dar. En este caso, la ayuda... 100% asegurada. Vale. 100% Bueno, pues asegurada. es otra cuestión a tener en cuenta. Si ya tienes esa ayuda anticipada, pues facilita el acceso a un vehículo de estas características que, bueno, sumando esas ayudas no es tan diferente al precio que puede suponer uno de combustión. Pero lo único, yo la única pega que le veo a esto es la obligación, pero por lo demás, pues porque yo, por ejemplo, el último coche que yo compré, que ha sido un coche de segunda mano, lo cogí a una persona que llevaba 2 años y pico sin apenas usarlo porque se había pasado a un vehículo eléctrico. Entonces dice, es que mi movilidad se basa precisamente en la electricidad. Vivía en una casa que tenía disponibilidad de placas solares, podía alimentar el coche, su movilidad su coche se lo movía el sol, los desplazamientos que él hacía día a día se los movía el sol. Entonces, pues claro, hay que cambiar eso, ya no repostas en casa, y aunque yo no lo he podido hacer porque yo no tengo la casa preparada para eso, pero que es factible incluso en el peor de los casos, y para una movilidad cotidiana, hacerlo, lo que dice Desi, de que el 80% de la población hace menos de 100 kilómetros al día. Yo hago aproximadamente unos entre 50 y 60, es suficiente con esa carga doméstica. Ahora os dejo que sigáis hablando del vehículo, de cuáles son un poco las características que puede tener un vehículo de este tipo, pero yo voy a la pregunta que a lo mejor te hace cualquiera que pasa por la calle. ¿Y esto cuánto cuesta? Pues fíjate, las dobles ventajas que siempre hablamos del coche eléctrico es, primero, el coche ya se ha situado bien en precio, cosa que antes, hasta hace no tanto tiempo, eran, es que te vas a unos precios desorbitados. Una Scenic, por ejemplo, como la tenéis aquí, estamos hablando de alrededor de 28.000 euros. Es el precio que tenían los de antes. Hoy día en el mercado un SUV, pues estás hablando de más de 30.000 euros. A día de hoy no es una excusa el precio. Vosotros seguir hablando, que yo voy a verla y no lo digo de broma. No es una excusa el precio, todo lo contrario. Primero el precio del coche y luego el coste diario. El coste entre combustible y cargas eléctricas, te estás ahorrando una diferencia, pues aproximadamente el 25% de lo que te gastas en combustible. Si hablamos de mantenimientos, pasa exactamente lo mismo. Tienes el 30% menos de costes en mantenimientos que un coche térmico. O sea, al final, económicamente son todo ventajas también. Incluso, vuelvo a insistir, que yo no estoy preparado para la movilidad eléctrica, y he estado mirando alternativas, y la mayoría de las cargas que he hecho han sido gratuitas, porque bueno, pues hay cargadores todavía que son gratuitos, pero los que han sido de pago,
estaba echando cuentas el consumo del coche con respecto al gasolina, y con el mío de gasolina me sale aproximadamente unos 13 euros cada 100 kilómetros en un desplazamiento de carretera. Bueno, pues reconozco que a mí me gustan los coches de gran cilindrada y tienen un consumo que es alto. Y en este caso me ha salido, en la carga más cara, han salido 8 euros cada 100 kilómetros. Si hago la media, habré recorrido con el coche cerca de 700 kilómetros en esta semana, y si cuento las cargas gratuitas, pues esa media ha bajado muchísimo. De hecho, pues una de las pruebas a las que sometí el coche era hacer un viaje en familia. Entonces, pues como has dicho antes al principio, Félix, he ido a mi segundo territorio favorito, que es la montaña palentina. Hemos ido a visitar a la abuela, hemos ido 4 en el coche, con el equipaje de 4, porque ahora, claro, ya cada uno necesita su maleta. Y 2 gatos, que los teníamos en casa, no los podíamos dejar solos, y nos hemos llevado 2 gatos. Cabe todo perfectamente en el coche. Y por probar, en realidad el coche hace el desplazamiento, son casi 300 kilómetros, hace el desplazamiento sin necesidad de recargar. Yo paré excepcionalmente, pues porque quería probar cómo era un cargador de alta velocidad en el centro comercial en Río Shopping. Le puse un cargador de alta velocidad que me recuperó la batería en aproximadamente unos 15 minutos, lo que había gastado. Pero el viaje de regreso lo cargué en un cargador gratuito financiado por la Diputación de Palencia, que tengo la suerte de que me queda a 15 metros de casa de mi suegra, y dejé allí el coche cargando, y el domingo por la tarde arranqué y lo hice el viaje del tirón. Y además es que como los eléctricos son tan silenciosos, te hace que te plantees un poco la conducción de otra manera. O sea, el hecho de no tener que estar pendiente del cuenta revoluciones, ese sonido te hace una conducción mucho más relajada. Incluso las ayudas a la conducción, solo con dejar las yemas de los dedos tocando el volante, te va manteniendo en todo momento centrado en el carril, va pendiente de los coches que hay alrededor, adecúa la velocidad a las señales de la vía si lo deseas. Todo esto es configurable, es absolutamente personalizable, puedes decidir qué ayudas y qué ayudas no quieres que intervengan en la conducción. La verdad es que es todo súper relajado. De todas maneras, sí. A ver, porque es que... oyes? Sí, ahora sí te oigo, sí, dime. Vale. Es que no sé si estoy entrando bien o no, porque es que os he dejado con la mesa vacía y me he metido dentro del coche. Estoy en la calle ahora mismo, ¿vale? Os he dejado ahí en el estudio de Vive Radio. Yo me he salido al coche que está aparcado fuera y estoy montándome en el coche ahora mismo. Entonces era por daros un poco mis primeras impresiones. ¿Y cuáles son? Yo de motor y tal no entiendo mucho, ¿vale? Yo de motor y tal no entiendo mucho. Ahora que nos explique si nos explicas tú, Raúl, si quieres. Pero yo me he montado y esto es muy chulo. El techo solar. Súper cómodo. Esto es como una nave espacial. ¿Un pantallón qué? ¿Un pantallón? Dos, Félix, dos. Mira, ¿Cómo que son dos pantallas, una enfrente y otra a la derecha. Vale. Ya lo estoy viendo. Oye, esto es precioso, ¿eh? Ahora vuelvo para adentro. Y sí que es amplio. Maletero también está muy bien, que yo que tengo perro también, fantástico. Ahora hablo con Desi, venga, vuelvo para adentro, ahora solo porque me he salido del estudio y quería ver el coche por dentro. Nada, ya vuelvo. Hala, Raúl, pues ahora te dejo que sigas hablando. Bueno, pues yo creo que el producto está muy bien desarrollado, el target es claro, yo lo veo como un vehículo, no sé cómo lo tendréis planteado, estoy hablando desde mi opinión personal, desconozco el planteamiento que tienen en Renault. Para mí me parece que es un vehículo eminentemente familiar. Yo creo que es un segmento C muy amplio, muy grande. Y la verdad es que si el target es ese, que no sé si es ese, yo creo que está perfectamente conseguido. Sí, en el caso del Scenic, efectivamente, tú lo has dicho, es un coche familiar, 100%. Monovolumen sub, una habitabilidad impresionante y que consigue lo que estábamos buscando, o sea, sustituir el anterior Scenic, que fue un súper éxito, y suplirlo con esta nueva Scenic, que es una gozada. Es verdad que la mayoría de los coches eléctricos que estaban saliendo en el mercado es segundo coche, por decir de una manera, de la familia. Por ejemplo, el R5, que está siendo todo un bombazo,
y estamos súper contentos con la respuesta del cliente que lo está demandando, pero si conseguir un Scenic con ese tamaño y esa autonomía, 625 kilómetros, es todo un éxito. Pues yo creo que sabiendo, bueno, ya como sabes que me gustan los clásicos, para mí el Renault 5 creo que ha sido Ese pero saldrá también. Ha sido un acierto comercial espectacular, porque tirar un poco de la nostalgia de la gente que ahora un poco gestiona el poder adquisitivo, ¿no? Porque a lo mejor para la gente que conoce ese coche desde que nació, bueno, es que el Renault 5 nació en el 72, que es el año mío. Ay, ya dije los años. Pues estamos hablando de que es un coche que salió hace 53 años y que, bueno, fue muy revolucionario. Fue el primer coche que incorporaba paragolpes de fibra, cuando en aquella época todos eran paragolpes metálicos o cromados. Fue un coche muy revolucionario y han acertado de pleno, con más que hay por ahí polemistas que se han empeñado en sacarle fallos que yo, sinceramente, y viendo que los vídeos que he visto, que el planteamiento al nivel de puesto de conducción es muy similar al Scenic, pues bueno, yo no acabo de ver esas polémicas creadas, pero bueno. Os voy a contar un chascarrillo. Un segundo, porque quiero aprovechar y para que quede grabado, de si el 5 también tengo que darme una vuelta con él. Vale, me tiras el guante. Vale, esta vez te tiro el guante yo a ti. No, bueno, mi padre tuvo un R12 toda la vida, entonces claro, para mí el R12 es el primer coche que conduje, ¿no? Pero además, cuando el R5 pasaba en la cabalgata de Reyes este año, claro, mis hijos, mira, Melchor, Gaspar, Baltasar, y cuando pasa, y yo, ¡el R5! ¡El R5! Parecía que estaba yo más emocionado que ellos casi con los coches. Y es verdad que lo que has contado de la cabalgata, vino gente luego, y alguna venta se ha hecho de verlo y decir, oye, qué preciosidad de coche. Algunos se lo traerían los Reyes Magos. Eso es. Muy curioso. Y está evolucionando, por lo que estamos viendo muchísimo este mundo de... Sí, es un no parar. Ya no quedaba otra, claro. Eso es, primero no queda otra. Es verdad que han suavizado desde Europa, porque era una obligación este año que todas las marcas estuvieran en 95 gramos de CO2. Para que os hagáis una idea, bueno, un eléctrico evidentemente hace 0 gramos de CO2, pero un híbrido hace 120 gramos de CO2, un térmico hace 140, 150 gramos de CO2. O sea, imaginaros en qué posiciones estábamos de emisiones de CO2 dentro del automóvil. Conseguir suavizarlo, pues la verdad es una situación que tenemos que arreglar entre todos. El eléctrico te lo da, y conseguimos que por lo menos salvar el planeta, ¿no? Y luego además eso, que ya para la estética de quienes sean más reacios a lo mejor a entrar en este mundo, ya también se les atrapa, ¿no? Por los modelos, por las formas, por todo. Nosotros siempre decimos que al final lo mejor es probar. O sea, pues lo mismo que hemos hecho ahora, oye, no tenemos ningún tipo de problema, llévate el coche, pruébalo, haz el día a día que haces habitualmente y verás que muchos mitos se te quitan, porque es verdad que es una gozada en todos los sentidos, 0 olores, 0 ruidos y una sensación muy agradable de conducir. De hecho, mi mujer, cuando montaba el coche... Tú sabes la que has liado en casa ya, ¿no? Sí, lo sé. Yo solo te voy avisando. Lo sé. De todas maneras, bueno, el Scenic tiene la peculiaridad de que el ruido obligatorio que tienen que hacer los vehículos eléctricos cuando están circulando por debajo de 30 kilómetros por hora, en este caso no es un ruido, es un sonido. Y es un sonido diseñado y compuesto por Jean-Michel Jarre, que es uno de mis compositores favoritos. Tengo toda la discografía desde que tenía 12 años, que es cuando lo descubrí. Y es un sonido súper relajante, o sea, pasando entre calles cuando reverbera con las paredes de las calles, mi mujer decía, pero ay, vete por aquí todo el rato, que es súper relajante, o sea, es una... Te decía, Raúl, ¿pero por qué no subes de 30? Pues la cuestión es que es un sonido súper relajante, que otros coches lo tendrán, pero no tiene esa ¿Se puede elegir la música o no? Sí, tiene tres posibles sonidos, pero yo el mismo día que lo cogí, cogí un café, me preparé un café, me salí a la calle, me subí en el coche para tocarle todos los botones. Quería que la experiencia fuera absolutamente personalizada. Entonces me fui menú por menú, botón por botón, uno a uno, configurando, viendo todas las opciones y configurando la que yo creía que iba a ser más apta para mí, hasta que me lo dejé exactamente los colores del interior por la noche. Si subía a mi mujer que su color favorito es el morado, pues puse el morado
morado, a mí me gustaba un poco más el rojo, es el que viene por defecto de la configuración Sport. Tiene 3 posibles modos de conducción, donde cambia la entrega de potencia del motor, cambia la dureza de la dirección para tener un tacto un poco más deportivo, cambia la iluminación interior, incluso la dinámica, la suspensión. Yo hay una rotonda que cojo todos los días y entonces ya sé exactamente cuál es el punto por donde tiene que pasar y lo que balancea el coche. Y sí se nota que hay un cambio en la dinámica del coche, que controla... el hándicap que tienen todos los eléctricos es el peso de la batería, y exige un chasis que sea capaz de asumir esa dinámica en movimiento, y no hay balanceos. La ventaja es que la batería va exactamente en la parte más baja del coche, y además todo el peso está centrado entre las ruedas, con lo cual no hay masas colgando por delante del eje delantero o por detrás del trasero, que es lo que hace las inercias, y hace el coche que tenga realmente un tacto muy estable y de poco balanceo. Pues siento comentarte a las 10:58 de la mañana, siento decirte esto. Qué breve se me ha hecho, aunque que sí. Lo vas a tener que devolver. Es lo que más me duele decirte, pero hay que devolverlo. Raúl Gasco, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Félix, gracias a Desi, que me ha brindado la oportunidad de pues conocer una nueva tecnología que hace falta. Yo tenía una opinión que reconozco que era incompleta por falta de información, y ahora tengo una información que antes no tenía y que lógicamente ha modulado mi opinión respecto a esta nueva movilidad. Gracias, Raúl. Y Desi, muchísimas gracias por haber venido. Seguro que hablaremos muchas más veces. Muchísimas Hablaremos de ese gracias R5 seguro, así que nosotros encantados. Y nada, que sigáis haciendo coches tan bonitos y cada vez más comprometidos con el medio ambiente, como nos gusta a todos, así que hay que estar ahí. Muchísimas gracias. Un placer. Nosotros continuamos, son las 10:59 de la mañana y seguimos en Vive Radio, que vamos a hablar ahora mismo del Festival con vacaciones permanentes. Tendremos que hablar del sector.